Si al igual que yo tienen una curiosidad mórbida, llegaron al lugar indicado. Bienvenidos al final de temporada de Podcast Historias de Terror. Yo soy Cas Monterrubio y aquí hablamos de temas de terror en general. Casos paranormales, asesinatos, muertes inexplicables, todo lo que alimente nuestra curiosidad oscura. Y es final de temporada. Porque necesito descansar, la verdad, un ratito. Pero no va a ser mucho, nada más va a ser un mesecito y regresamos. ¿Llegaron a ver Gravity Falls? Si no, están mal. Y si sí, ¿recuerdan el episodio del Summerwing, del Super Halloween? ¿Cómo celebran Halloween 2 veces al año en Gravity Falls porque les encanta tanto? Pues, acá también nos encanta. Y lo vamos a celebrar 2 veces al año. Estamos en pleno verano, como verán, me estoy muriendo de calor. Así que, el día de hoy vamos a contar historias de terror junto a la fogata. Nada más me faltan mis s'mores, pero si no se va a escuchar raro aquí en el micrófono. Así que comencemos con las historias de terror de Super Halloween. Quiero aclarar que todas las historias que voy a contar son reales. Inés vive a la mitad de la carretera y para ir a la escuela tenía que salir casi 1 hora antes. Y a veces esto implicaba salir en plena madrugada. Además, hasta hace unos años, gran parte del camino era terracería. Todavía no estaba pavimentado. Y de hecho, este camino del que vamos a hablar ya no existe. Ya nadie lo ocupa. Una mañana, Inés iba hacia la prepa. Ya podía ir hacia la escuela, así que ella era la que iba manejando. Todavía era de madrugada. Y a la altura de la terracería que les menciono, de pronto, vio algo. No podía decir que era una sombra, porque era algo blanco, pero era algo, que estaba a la entrada del bosque. Y llamó su atención. Pero cuando volvió a voltear, por segunda vez para verificar, ya no estaba. Pero eso no es lo único sobrenatural que Inés ha vivido. Una noche, mientras dormía, despertó a las 3 de la mañana, la hora de las brujas. A esa hora, de hecho, siempre ladran los perros, sin falta, cada noche. Pero esa noche despertó por otra razón. Sentía una presión a los pies de su cama, como si alguien se estuviera sentando. Cuando abrió los ojos y volteó, vio que los pies de su cama, de hecho, se veían hundidos, como si alguien estuviera sentado. Pero no había nada, ni nadie. No supo cómo reaccionar más que hacerse bolita hasta que se pudiera volver a dormir. También, en esa casa, una noche Inés se quedó sola. Es una casa muy grande, con un gran patio que da tanto hacia la carretera como hacia atrás, da hacia el bosque. Pero no era raro que se quedara sola, seguido le pasaba. Usualmente, cuando decide ver la tele, siempre se va a la sala de televisión. Pero en esta ocasión decidió que quería verla en el cuarto de sus papás, con camita más cómodo. De pronto, vio algo, una sombra, pasar por el pasillo hacia las escaleras. Cuando volteó, no había nadie. ¿Hay alguien ahí?, preguntó. A los pocos minutos, se escucharon ruidos desde la cocina. ¿Ya llegó alguien?, volvió a preguntar. La verdad, qué valiente, yo no hubiera hecho eso. En ese momento, se escuchó cómo abrían la reja, porque su familia acababa de llegar. Y esta siguiente historia también pasó en la familia de Inés, y también pasó en la terracería que les mencioné. Paula estaba de camino a la escuela en ese mismo trayecto de casi 1 hora, todavía cuando no pavimentaban la terracería y se tenía que pasar por un tramo mucho más largo. Esa mañana, su abuelo era quien la estaba llevando hacia la escuela. Iban a la altura de la terracería en ese mismo tramo por el que pasó Inés y vio algo blanco. De pronto, la camioneta se apagó. Motor, luces, todo. Y unos segundos después, una bruma blanca salió de la esquina de la carretera, del lado del bosque, como cruzando la carretera. Se posó sobre el cofre de la camioneta unos segundos y luego siguió. Cuando terminó de cruzar la carretera, como si nada, el coche se prendió, las luces se prendieron y pudieron avanzar. Siguieron su camino sin decir nada al respecto. ¿Qué podían hacer? Y las carreteras son conocidas por ser peligrosas. Tenemos 2 episodios en este podcast en el que hablamos de carreteras embrujadas. Esta siguiente historia no es la excepción. Por ahí del 2019, Joaquín iba saliendo del cine con su novio de ese momento. Eran aproximadamente las 10 de la noche y para llevar a su novio a su casa tenía que pasar por Presa Madín.
Para quienes no sean del Estado de México y no sepan lo que es la Presa Madín, es una carretera de un carril de ida y un carril de vuelta. Rodea la presa y sube hacia el cerro. Tiene muchas curvas, hasta hace poco estaba muy poco iluminado y lleva hacia una zona de gente adinerada. ¿Por qué menciono esto? Porque muchos chavitos de dinero la manejan como si se sintieran Checo Pérez. Por ende, han habido muchos accidentes en esa carretera. Pero volvamos a Joaquín. Tenía que cruzar Presa Madín. Y al pasar las máquinas de agua, más o menos a la altura de una zona que se llama El Tornillo, empezó a sentir una oscuridad. Pero no porque fuera de noche. Sintió que un frío entró al coche, como si alguien hubiera entrado al coche con ellos. Sentía una vibra muy pesada, sobre todo, y principalmente sentía que alguien lo estaba viendo por el retrovisor. De pronto, un pensamiento horrible inundó su cabeza. Te vas a accidentar. No vas a llegar a tu casa. Lo inundaron tanto esos pensamientos que se distrajo y cuando menos se dio cuenta ya se estaba yendo contra el muro de contención. Y cabe mencionar que cada que cuenta esta historia, la gente le tiende a decir, nah, estabas borracho, venías cansado. No, venía del cine, eran las 10 de la noche y en ese momento por un medicamento que tomaba no podía tomar alcohol. Así que no. Cuando estuvo a punto de chocar, su novio fue quien lo trajo de vuelta a la realidad y le llamó la atención. Pero Joaquín no podía dejar de pensar, no vas a llegar a tu casa. No le quiso decir a su novio qué era lo que estaba sintiendo porque la verdad no era una persona muy comprensiva, así que Joaquín siguió manejando, sin voltear ni a los espejos laterales ni al espejo trasero, porque sabía que si volteaba iba a ver algo viéndolo de vuelta. Ay, me da chills esa historia. En cruzar Presa Madín uno tarda aproximadamente 5 minutos. Durante todo ese tiempo, Joaquín tuvo la sensación. Pero la mayor pesadez empezó cuando pasó por las máquinas de agua. Después de dejar a su novio, claramente ya no quiso regresar por Presa Madín, así que en cuanto pudo tomó el camino hacia este lugar que les digo que se llama El Tornillo, que es una zona poco segura, pero en ese momento él pensó, prefiero a un vivo que a un fantasma que me quiera accidentar. Pero no todos son escépticos. Hay quienes sí le han creído y confirman que cuando pasas por Presa Madín se siente una vibra muy pesada. Además, dada la cantidad de accidentes que ha habido en esa presa, más la cantidad de cuerpos que han botado en el agua, no es raro pensar que algo se subió al coche con ellos esa noche. Yo la verdad he manejado Presa Madín en varias ocasiones, afortunadamente no he sentido nada de eso, pero creo esta historia 100%. La siguiente historia también es de Joaquín. Es sobre la casa de su abuela. En casa de su abuela se siente una vibra rara, pero es solamente en una zona, usualmente. El comedor que tiene un gran ventanal que da hacia el jardín. Y toda la familia dice que en una esquina muy específica es donde todos sienten esta vibra rara y pesada. A Joaquín, de hecho, siempre le ha dado miedo estar solo en el comedor, independientemente de la hora. Pero, un año nuevo, algo raro pasó fuera del comedor. Ya era 1 de enero y toda la familia ya había despertado para tomar el recalentado. Joaquín estaba dormido en la sala, en el sillón, pero alcanzaba a escuchar que toda la familia ya estaba en la cocina. Abrió los ojos y dijo, me voy a dormir un rato más. Y en eso, siente como algo se levanta de la esquina del sillón y camina al lado de él. Joaquín cree que es la misma presencia que sienten siempre en la cocina. Y también la familia tiene la teoría de que podría ser el fantasma de su abuelo, que falleció hace unos años. La siguiente historia que vamos a contar también es sobre sentir una vibra rara en un lugar en específico. Esta historia ocurrió hace varios años, específicamente en 1978, en Lake Braddock, Virginia. En ese año, Esther vivía en Lake Braddock con su hermano Polo y su esposa Minnie. Después de varios intentos fallidos de embarazarse, Polo y Minnie habían decidido que iban a comprar una casa chica donde cupieran prácticamente ellos 3, unos cuartos más. Y en eso se embarazan. El cuarto que tenía Esther se lo terminaron dando al bebé y ella hasta ayuda a decorarlo de Mickey Mouse para darle la bienvenida al nuevo integrante de la familia. Pero cuando el bebé nace y entra al cuarto, no para de llorar. Y por más que intentaban, cada que entraba a ese cuarto no paraba de llorar.
Así que decidieron devolverle a Esther su cuarto y el bebé se iba a dormir en otro, en el que sí se sentía tranquilo. La primera vez que sintió algo extraño fue una noche en la que claramente sintió el borde de la cama hundirse. Lo ignoró, lo dejó pasar. A la siguiente noche, el peso ya no solo se sentía en la esquina, sino que sintió como alguien se acostaba al lado de ella. Todo el otro lado de la cama se hundió. De nuevo, decidió ignorarlo. Pero la tercera y última vez, 3 días seguidos pasó esto. Estaba acostada boca arriba y de pronto sintió una presión en el pecho, como si alguien estuviera parado sobre ella. No la dejaba ni hablar y mucho menos respirar. Se le estaba subiendo el muerto. Recordaba que su mamá le había contado que en estos casos debía de ponerse una medalla de la Virgen milagrosa bajo la lengua. Muy fácil de conseguir una medalla a la mitad de la noche. ¿Cómo no? Obviamente no tenía esta medalla, así que solo intentó gritar. Intentaba gritar por Minnie, pero el grito era ahogado. Y de pronto, el peso se quitó. Se puede argumentar que esto había sido parálisis del sueño, porque cuadra con algunas características: dormir boca arriba, sentir una presión en el pecho, despertar y no poder moverse, no poder hablar. Sin embargo, lo único que diferencia es que no vio ninguna de las visiones usuales que uno ve durante un episodio de parálisis del sueño. Eso, además de esto otro. A los pocos días se entera por parte de otros familiares que su mamá estaba endeudada y que estaban a punto de embargar la casa. Esther le mandó dinero para ayudarle con la deuda y en eso se acabó. No volvió a sentir a nadie más en el cuarto con ella. ¿Ustedes qué piensan? ¿Parálisis del sueño o un fantasma? Déjenmelo en los comentarios, déjenmelo en la cajita al final del episodio. Pero esta historia no termina ahí. Esther no volvió a sentir nada, pero eventualmente ese cuarto se fue a la hermana menor de esa familia, Ellie. Una noche, como a los 9 años, Ellie despertó con mucha sed, así que le gritó a su mamá que si le podía subir un vaso con agua. Ya estaba despierta, así que se sentó sobre la cama y en eso ve cómo se hunde la esquina de la cama. Ese es probablemente el primer encuentro con lo sobrenatural que tuvo Ellie, pero la cantidad de cosas que le han pasado serían suficientes para llenar un episodio. Pero hoy me voy a concentrar en la de El ángel de la carretera. En 1999, Ellie estaba embarazada con su primer hijo. Y las cosas, la verdad, no estaban bien entre ella y el papá del niño. Una noche tuvieron una pelea muy fuerte y ella salió llorando de la casa. Más enojada que triste realmente. Iba manejando entre el llanto y el coraje. Y en ese momento manejaba un bochito amarillo que jamás había escuchado la frase dirección hidráulica. De pronto, perdió el control del volante y lo siguiente que supo es que se estaba estampando contra un árbol. Cuando despertó, la parte delantera del coche estaba destrozada, ella sangraba y había perdido la noción del tiempo. Unos chicos que vieron el accidente se acercaron a ayudarla. ¡Mi bebé! ¡Mi bebé!, gritaba ella. ¡Ayuden a mi bebé! ¿Qué bebé?, preguntaban los chicos. Ellie creía que su hijo ya había nacido y que estaba en el coche con ella. Los chavitos eran adolescentes, se espantaron y se fueron. Pero a los pocos minutos apareció una mujer, con una cobija y una taza con chocolate caliente, diciéndole a Ellie que ya venía la ayuda y que no se preocupara. Ellie seguía ida y preguntaba: «¿Mi bebé? ¿Dónde está mi bebé?» «Tu hijo está bien», le aseguraba la señora. Ellie se tomó el chocolate y la señora se quedó con ella un rato. Pero cuando la ambulancia estaba por llegar, la señora le dijo que volvería en un momento y entró a su casa. Llegaron los paramédicos, sacaron a Ellie del coche y la llevaron al hospital. A la mañana siguiente, Ellie y el bebé bien. Ella despierta en el hospital y su mamá está ahí. La cobija y la taza estaban en la silla, al lado de ella. Ellie le cuenta entonces a su mamá sobre la ancianita y le dice que quisiera volver a verla para agradecerle. Su mamá accede y cuando la dan de alta, van de nuevo al lugar del accidente. Pero la casa que Ellie recuerda que la señora se había metido, nadie respondió. Así que empezó a ir a las casas de los vecinos a preguntar. Gente que le decía que no conocía a nadie. Y hubo alguien que le dijo que la casa llevaba años vacía. Pero
debía ser real. Tenía la cobija y la taza para comprobarlo. Sin embargo, nunca la encontró. A la fecha, Ellie cree que lo que vio fue un ángel que la salvó y la protegió en lo que llegaban a ayudarla. En esta historia, Ellie tenía pruebas de comprobar lo que vio, pero en la que viene, Mike no tenía forma de comprobar lo que se le apareció. Y esta historia de Mike está tan bien narrada por él mismo que vamos a contarla de sus propias palabras, solamente adaptando no hablar en primera persona, sino en tercera. La escuela a la que Mike fue la mayor parte de su vida siempre tuvo varias leyendas, como cualquier otra escuela, supongo. En el caso del plantel primaria, una de ellas tenía que ver con los baños que estaban hasta el fondo del plantel. Decían que estaba embrujado, que ahí se aparecía la Llorona y demás. La realidad es que nadie los usaba. Ni siquiera la planeación de la escuela los contemplaba, pues los baños de primero, segundo y tercero estaban en unos aparte, y los de cuarto, quinto y sexto en otros. Por lo tanto, era el lugar ideal para volarse clase o darse besitos de piquito con la novia. Cuando Mike iba en segundo de primaria, 7, 8 años aproximadamente, hubo una ocasión en la que salió al baño y los que correspondían a su grado estaban cerrados y tenían prohibido ir a los de grados superiores. Por lo tanto, su única opción eran los baños embrujados, entre comillas. Tales eran sus ganas que decidió ir. Eran unos baños muy oscuros. Apenas les entraba luz, pues el tragaluz del techo lo tapaba principalmente árboles y vegetación muy espesa. Y déjenme decirles que aunque Mike siempre ha sido fan de las películas de terror, nunca fue particularmente creyente de lo sobrenatural, hasta más de 10 años después. Por lo que entró sin sugestión ni miedo alguno. Los mingitorios están paralelos al espejo de los lavabos, uno muy largo, por lo que puedes ver desde la entrada de los baños hasta quién se para a hacer sus necesidades en ellos. He entrado en ese tipo de baños, no es muy cómodo. Empieza él, y a media obra ve a través del espejo que entra un niño un poco más grande y se para a orinar al lado suyo. Escucha el ruido y lo saluda. «Hola», Mike responde de vuelta. «¿En qué grado vas?», le pregunta el niño. Le contesta que en segundo. «Ah, ¿en qué grupo?». «Segundo C. ¿Y tú?». En ese momento, Mike termina y procede a lavarse las manos, por lo que todavía lo puede ver a través del espejo. «En tercero», le contesta. «Tercero D». «Ah, ok». Termina de lavarse las manos, las escurre porque no había papel, y voltea para despedirse de él. No había nadie en el mingitorio de al lado, pero es imposible que hubiera salido en tan corto tiempo y sin que se oyeran los pasos. Por supuesto que no volteó de nuevo al espejo y salió corriendo lo más rápido que pudo. Jamás volvió a ese baño solo, y las pocas veces que fue acompañado durante su estancia en la primaria, no pasó nada raro. Esta nota de Mike la voy a contar tal cual en sus palabras. «Si bien en ese momento, hablando con el niño, nunca me sentía amenazado o alguna vibra rara, cada que lo recuerdo o cuento la historia, incluso ahora escribiéndola, no puedo evitar que los escalofríos me recorran el cuerpo. Durante muchos años, hasta hace poco, contaba la historia diciendo que me encontré a un fantasma. Sin embargo, una amiga muy conocedora en estos temas me dijo que los fantasmas rara vez toman forma de niños que se dejan ver y mucho menos hablan. Vivo más tranquilo sin saber exactamente qué vi ese día». ¿Qué creen que se haya encontrado ese día en el baño? Algo que aparte se pudiera ver en el espejo, se pudiera comunicar y pudiera interactuar con el mundo real. ¿Un poltergeist tal vez? Podría ser, que nada más lo quería espantar. Y nuestra siguiente historia es sobre otro ente que no era un fantasma. La abuelita de Enya vive en un pueblito de Jalapa, en una casa muy grande, y la zona está rodeada de jungla. Todavía se pueden ver búhos, mapaches, conejos de montaña, animales salvajes. Pero como no visitan muy seguido, la casa está un poquito deteriorada. Al fondo de la calle hay un señor con muchos perros, pastores belgas, pero principalmente pastores alemanes. Enya cree que los cría y los entrena, y por ende no es raro que de repente se salgan de la casa y los vean en la calle. Un día, regresando de ir a la playa, estaban en la terraza, ella y su mamá, en las hamacas, y vieron un perro negro con ojos amarillos. No lo quisieron tocar porque podía ser del vecino, pero lo raro es que nunca vieron cómo llegó, ni cuándo. Solo apareció.
Enya pensó que tal vez tenía calor y quería agua, así que fueron por agua, se la sirvieron en un tupper y se la pusieron en el piso. Pero el perro nunca se acercó a ellas, solo se les quedaba viendo fijamente. Pero, como podía ser que estuviera entrenado, tampoco era raro. Con el tupper ya en el piso, el perro se empezó a acercar lentamente al agua. Se les ocurrió entonces que tal vez tenía hambre, así que fueron por unas croquetas que tienen para los perros de la calle en general y se las pusieron en el piso a falta de un plato formal. Pero no se las comió. El perro entonces se acostó, pero siguió alerta, siguió viéndolas. A Enya se le hizo muy raro que tuviera ojos amarillos y que fuera un perro tan grande, era casi como un lobo, más grande que un husky. Pero, intentando racionalizarlo, dijo, tal vez es una cruza. La mamá de Enya entonces propuso que le dieran comida de la que trajeron del puerto. Enya insistía que probablemente no tenía hambre porque si tuviera hambre estaría comiéndose al menos las croquetas. Pero aún así, le sirvieron pescado en un plato de unicel que habían traído. Empezó a comer, pero solo el pescado del plato de unicel. Enya entonces notó que no tenía collar. ¿Y cómo es posible que un perro tan grande y tan único y tan bonito no tuviera collar? Entonces decidió tomarle foto, porque nunca había visto un perro así. Pero no tenía su celular a la mano, y su mamá tampoco, así que decidieron entrar a la casa para agarrar los celulares. La distancia que recorrieron eran pasos. Era abrir el ventanal y en la sala, ahí, cerca de la puerta, estaban los celulares. Menos de 30 segundos les debió tomar. Cuando voltearon, el perro ya no estaba, pero nunca vieron ni escucharon ningún movimiento. Además, se acabó el agua y el pescado, en cuestión de segundos. No se veía movimiento ni en la maleza ni en el pasto, no había huellas en la tierra, y Enya hasta corrió para ver si estaba bajando por la casa, porque debía de poderlo ver. Pasaron menos de 30 segundos. Nunca lo encontraron. Se quedaron preguntando cómo salió, y principalmente, cómo entró. Pero en Veracruz la creencia es que los nahuales se convierten en perros negros con ojos amarillos. Desde entonces, Enya está segura de que lo que vio ese día fue un nahual. Al igual que Enya en Veracruz, Cristal estaba visitando a su familia en Ciudad de México cuando escuchó algo que le heló la sangre. Cristal vive en Estados Unidos, pero seguido viene a México con su hermana a visitar a su familia. Y Cristal esa noche estaba durmiendo en el cuarto de su prima, pero a la mitad de la madrugada despertó, porque escuchó un grito, largo y agonizante. Parecía de una mujer. Claramente se espantó y le preguntó a su prima si había escuchado lo mismo. Sí, no le hagas caso, contestó su prima. Esto obviamente espantó más a Cristal, y el grito se volvió a escuchar. Cristal quiso asomarse a la ventana. ¿Qué tal que era alguien que necesitaba ayuda? Pero al levantarse, su prima le dijo, no te asomes y no le hagas caso. El grito entonces se escuchó una tercera vez. Cristal ya no podía más. Se fue al cuarto de su tía, que le dijo lo mismo, no le hagas caso. Además de decirle, sí, a veces se escucha eso. ¿Qué? ¿Ok? Cristal decidió que no iba a poder hacer nada, no la dejaba ni asomarse y no iba a dormir tranquila sola, así que se quedó en el cuarto de su tía hasta que se pudo quedar dormida. ¿Pudiera haber sido una bruja? Cristal no tiene forma de saberlo, pero la familia de Sophie está segura de que una vez una bruja se la quiso llevar cuando era bebé. Sophie nació en julio, que es un mes por excelencia lluvioso, y esperemos que siga siendo este año que está haciendo tanto calor. El día que nació llovía mucho y le empezó a dar miedo la lluvia. Pero su mamá siempre la llevaba hacia la ventana y la cargaba y le intentaba explicar que solamente era lluvia para que se acostumbrara a ella. En general, Sofía era una bebé muy tranquila. No lloraba, no hacía berrinches y cuando se acostumbró a la lluvia no volvió a llorar. Hasta que en noviembre, teniendo 4 meses, despertó llorando una noche lluviosa. En ese momento, Sophie y sus papás vivían en casa de su abuelita, en el cuarto de hasta atrás que da hacia un patio trasero, en el que antes había un árbol de limón, donde su bisabuelo recuerda haber visto brujas. Brujas que se manifiestan en forma de bola de fuego. De hecho, cerca de su casa hay un cerro donde se ven luces en las noches que saltan de un lugar a otro, sin lógica realmente.
Su bisabuelo recuerda que antes las bolas de fuego, las brujas, bajaban del cerro y se paseaban entre las casas, tomando la forma de un guajolote. Y esa noche lluviosa, Sophie lloraba como nunca, como si algo la estuviera lastimando, y nada la podía calmar. Su mamá despertó, la intentó calmar, no podía, entonces intentó despertar a su papá, pero su papá estaba perdido, ni siquiera se movía. Como siempre, su mamá intentó llevarla a la ventana y calmarla, explicarle que solo era lluvia. Pero en eso, cayó como un rayo sobre el árbol de limón. Pero no era la forma de un rayo, era redondo. Sophie en eso empezó a llorar más y hasta se estaba retorciendo. Su mamá se espantó. Para empezar era fuego que no estaba incendiando el árbol de limón y Sophie no paraba de llorar y ahora moverse. Su papá seguía sin despertar. Recuerdan que parecía que estaba desmayado. Entonces su mamá recurrió a rezar mientras entraba al cuarto de su mamá, de la abuela de Sophie, a pedirle ayuda. Su abuela despertó, le cuentan lo que está pasando, carga a Sophie y le dice a su mamá que le traiga huevos. Rezan mientras su mamá va por huevos y le acerca algunas imágenes religiosas, pero cada que la acercaban Sophie se retorcía, como si las imágenes la estuvieran lastimando. Su mamá entonces llega con el huevo y la abuela le pide que se salga. Salte, voy a limpiar a la niña, le dice. Un poco de contexto de las limpias, por si alguien no las conoce, yo no estoy tan familiarizada, esto es lo que yo conozco. Se debe de romper un huevo mientras se reza en un vaso de cristal transparente para que se pueda ver la yema y la clara y se pueda interpretar el huevo. Entonces su abuela empieza a hacerle una limpia y el primer huevo que abre parece una piedra, a duras penas y lo pudo abrir. Y cuando cayó tenía como arañas, hilitos, y tenía muchas burbujas en la clara. Esto significaba que le había entrado un aire, como que algo estaba intentando lastimarla. Le echó agua bendita y siguió rezando. Y el segundo huevo ya se pudo abrir un poquito más fácil. Ese salió un poquito mejor, sin tanta araña. Después de las limpias, se empezó a calmar y finalmente pudo dormir. Como si nada hubiera pasado, volvió a dormir. Tiraron los huevos por el baño y su abuela le dijo a su mamá que pusiera unas tijeras abiertas debajo de su cama y un espejo atrás de la puerta de su cuarto. Además, le dijo que era urgente que la bautizaran. Casi le dijo de mañana me bautizas a esta niña. En unas pocas semanas, Sophie ya estaba bautizada. Pero a la mañana siguiente del incidente no había nada en el árbol. No estaba quemado, no había nada. Después de que le hicieron la limpia, bajó el llanto y los incidentes, pero todo acabó hasta que la bautizaron. Las brujas en ese momento no se la llevaron, pero Sophie siempre ha sido sensible a lo sobrenatural. Pero eso será una historia para la próxima vez que hagamos Summerween, o tal vez para Halloween. Tengo algunas otras historias. Ay no, ¿qué estoy diciendo? Me faltan las mías. Pero falta todavía que les cuente mis historias. Porque ¿qué es una noche de verano bajo la fogata si no contamos todas nuestras historias? Pues yo también siempre he sido sensible a lo sobrenatural. Nunca me ha pasado algo fuerte, tan fuerte, pero sí he visto cosas. Cuando tenía como 6 años, mi papá cuenta que siempre me salía al patio y hablaba sola. Y al principio dijo, su amiga imaginaria. Pero esto pasaba diario, todas las tardes me ponía a hablar sola. Y un día ya dijo, ok, ¿qué onda? Así que fue al patio y me preguntó así de, ¿con quién hablas, amor? Y yo, con mi amiga. Y él, ok. Y yo, sí, la señora, no recuerdo si dije la señora de limpieza pero él era una mucama, era como alguien de servicio. Y yo, sí, mi amiga la señora. Y mi papá, ¿cómo? Y le conté que todas las tardes a ella le gustaba platicar conmigo en el patio, pero pues cada vez me estaba sacando más hacia el patio. Que no es que fuera a salirme a la calle ni nada, pero pues era raro. En ese momento la parte de atrás del terreno de mi casa estaba en obra gris. Así que por alguna razón mi papá decidió que la solución era cerrar todos los huecos que había y puso madera en ventanas, puertas, para que lo que fuera no pudiera salir hasta cierto punto. Desde entonces
Ya no volví a ver a la señora, ya no volví a platicar con mi amiga. Contexto de mi casa, que sería bueno que les dé. El terreno lo construyó mi abuelita. Compró el terreno y ella construyó desde cero. Pero se cuenta, hay leyenda, de que esto antes era una hacienda. Entonces no sería raro que haya una señora de limpieza, una señora de servicio, el fantasma de una señora de servicio más bien, viviendo aquí. No soy la única que ha visto cosas, toda mi familia ha visto cosas, como esa ocasión en la que años después, ya habiendo terminado de construir esa parte de la casa, mi prima trae a su novio y su novio va al baño y luego baja y le dice a mi tía, oiga, ¿la señora Mari sigue aquí? Y mi tía así de, no, la señora Mari se fue hace como 3 horas. Y el chavo, es que la acabo de ver pasando con toallas. Al parecer era la misma señora que yo veía años antes. Entonces tal vez sí estaba como viviendo en esa parte de la casa. ¿Quién sabe? Esa es como la historia más larga y clara de algo que he visto. De nuevo, era pequeña, pero siempre he escuchado cosas aquí atrás, en esta paredcita. Cuando estaba chica se escuchaban como martillazos, toda la noche así. Como si alguien estuviera martillando algo. Y todas las noches yo decía, ¿quién está martillando a estas horas? No fue hasta que tenía 12 años que me percaté de que no hay nada del otro lado de mi pared. La siguiente casa es de un piso. No había nadie que pudiera estar martillando. Y como por obra de magia, en el momento en el que me di cuenta, dejé de escucharlos. Es algo muy raro. Pero también llegué a escuchar pasos y sábanas, como si alguien estuviera tendiendo camas o cubriendo, siempre lo imaginé como cubriendo muebles. Así yo bien siglo XVII, ¿no? Y se escuchaban taconazos, gente caminando, siempre en las noches, por ahí de las 11, 12 de la noche. Esto sin falta, todas las noches. Cuando empecé a ir a la preparatoria y ya tenía que desvelarme para hacer proyectos, los ruidos no me dejaban descansar. Así que le conté a mi mamá y me dijo, ¿por qué no les pides que por favor te dejen dormir? Que dejen de hacerte ruido. Y yo, así como no. Pero lo tuve que hacer porque no me dejaban dormir. Así que una noche, mi cama estaba aquí donde ahora está mi estudio. Estaba yo aquí, acostada, y se escuchaba. Así que volteé al techo y les dije, oigan, tengo que ir mañana a la escuela. Por favor, ¿se pueden callar? Y lo hicieron. No a luego, como a los 5 o 6 minutos, los ruidos bajaron y entonces ya me pude dormir. Desde entonces, cada que los escucho, y ahora ya son más decentes. Y ahora se esperan a las 2, 3 de la mañana. Una hora más decente para andar embrujando. Pero si me quedo despierto hasta esa hora y lo escucho, si digo, oigan, porfa, déjenme dormir y ya luego le siguen, los ruidos se acaban. Me han pasado una que otra cosa, pero creo que eso es como lo más relevante. Excepto por cuando empecé a hacer este podcast. Y recuerdan el primer episodio, donde escuché algo, lo mencioné también en el pasado de el Hotel Cecil. La vibra se sentía bien rara ese día. Y en general cuando lo edité se sentía raro. Así que hablé con mi novio, el señor productor, y le conté. Y me dijo, pues tal vez hay que pedir permiso. Entonces pedí permiso. A todos los temas de los que voy a hablar, les pedí permiso para que me dejen hablar de ellos. Y creo que ha salido bien hasta ahora. Hay unas 2, 3 personas en YouTube que me han dicho que soy mentirosa. No soy mentirosa, claramente siempre cito mis fuentes y hago una investigación muy profunda dado el tiempo que tengo para hacer estos episodios. ¿Por qué menciono esto? Porque con estas historias puede que crean que estamos mintiendo. Todas las personas que me contaron sus historias y yo. La verdad es que si están aquí, quiero creer que es porque me creen y porque nos creen en general. Esas son nuestras historias de terror. ¿Tienen alguna que me quieran contar? Adelante, me la pueden mandar a podcasthistoriasdeterror@gmail.com. También recuerden que me pueden seguir en TikTok como podcast-historiasterror y en Instagram como podcast-historias de terror. Este ha sido su especial de
super Halloween, Summerween. No saben lo feliz que estoy. Tenía tantas ganas de hacerlo y la producción antes de esto estuvo un poco pesada. Nos tardamos como 3 horas en hacer esta fogatita. Pero espero que les haya dado la ilusión de estar en el bosque con una fogata, haciendo s'mores o comiendo papitas y contando historias de terror. Como una buena noche de verano lo amerita. Muchas gracias por toda esta temporada. Crecí mucho, aprendí muchísimo, me estresé muchísimo. Vamos a descansar un ratito. Disfruten de los Juegos Olímpicos si es que les gusta ver eso. Vean películas de terror, vean slashers, hagan fogatas, hagan malvaviscos, todo con cuidado. Y los veo a finales de julio o a principios de agosto. En mis redes sociales les iré poniendo las fechas cuando regresamos con el siguiente episodio. Que déjenme decirles que está increíble. Sean amables entre ustedes, en los comentarios conmigo, por favor. Y los estaré viendo en un mes. Muchas gracias. Bye. Podcast Historias de Terror. Escrito por mí, Cassandra Monterrubio. Producido por Cassandra Monterrubio y Brian Basurto. Editado por Cassandra Monterrubio. Bye. Yo no tengo historias de terror. Es irónico que mi novia le guste todo este desmadre, yo no. Él no tiene nada que contar.